¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más aquí, a 7 Televisión, a su programa Andalucía Paranormal. Un programa de hoy que va a estar cargado y va a ser intenso. Va a ser intenso porque, entre otras cosas, vamos a tener y vamos a hablar de una gran cantidad de temas. Fíjense que el primero de ellos nos va a llevar a Jerez de la Frontera, a Cádiz, para ser partícipas y hablar de un monasterio, de un convento abandonado. Un convento abandonado, un convento en el cual ocurren hechos extraños. Luego quiero que conozcamos también mejor una película que ha sido, es y será parte de la historia del cine, Drácula, de Bram Stoker. Y también vamos a hablar de libros. Hoy, en este caso, de este que tengo en mis manos, que es El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, y que les garantizo que también marcó una época y que les garantizo que también de alguna forma es parte de la historia del misterio. Finalmente hablaremos de fotografías extrañas, fotografías terroríficas, que son parte también de la historia ya del mundo del misterio. Pero antes de empezar, permítanme que en la editorial de hoy también le dedique unas palabras a lo que es el mundo del misterio, el mundo de la investigación paranormal. Fíjense que este programa de televisión se ve a través de la TDT en muchos puntos de España, y a través de internet, pues evidentemente se puede ver en todo el mundo. Hay personas que les gusta, hay personas que no les gusta. Evidentemente uno está abierto a la crítica, y cuando somos personajes públicos, o cuando haces un labor o desarrollas una labor pública, pues no tienes más remedio que aceptar las críticas que puedan venir. Pero sí es cierto que hay ocasiones en las que no sabemos realmente el trabajo que hay detrás de una investigación, por ejemplo, ¿no? Es sencillo sentarse y esbozar desde un sillón una crítica, y normalmente viene de las personas que son más intolerantes, viene de aquellos que son más críticos, o aquellos que tratan de dar lecciones y realmente no pueden dar lecciones de nada. El mundo del misterio, como en todos, tiene sus detractores, pero también hay mucho cainismo del que nos hablaba Antonio Machado. Quizás es el lado un poco más desagradable, quizás es el lado que menos se habla de él, porque entre otras cosas los que nos sentamos aquí pues tampoco queremos hablar de ello, no se quiere perder el tiempo en ello. Hoy día hay grandes programas de televisión dedicados al misterio. A nivel nacional, tienen ahí el programa de Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, tienen los programas que hace mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno en D-Max, tienen otros muchos programas que se hacen en televisiones locales o en televisiones autonómicas, y que realmente demuestran y esbozan un trabajo que es importante, un trabajo para colmo que en muchos casos es desinteresado, y un trabajo en el que también se lleva cultura a las personas. El misterio es cultura. En el misterio no solo hablamos de misterio, hablamos de historia, hablamos de leyendas, hablamos de mil cosas, ¿verdad? Y claro, te encuentras en muchas ocasiones con la incomprensión, y la incomprensión quizás de los que menos tienen que hablar. Realmente hoy yo pierdo el tiempo, unos minutos con ellos, agradeciéndoles que estén ahí. Sí. Y van a decir, vaya contrasentido. No, se agradece. Se agradece porque, fíjense, hasta a este tipo de personas de vez en cuando se les da alguna lección. Y por el simple hecho de seguir en una línea de constancia, de estar semana tras semana contando este tipo de cosas, ya es un triunfo. Son muchas las personas que a mí, por ejemplo, me paran por la calle y, oye, pues a ver cuándo hablas de este tema, a ver cuándo hablas de aquel, me encanta el programa,
A ver cuándo llevas a alguien. Eso ya, el por qué viene o no viene alguien aquí, eso ya es secreto de sumario. Pero yo les garantizo que la línea de este programa es siempre mejorar. Y la línea de este programa y esta crítica que hago yo, o este editorial que hago yo hoy, desde este sitio que tengo en esta casa, desde este programa Andalucía Paranormal en 7 Televisión, créanme que no es algo personal, créanme que es abierto y general, porque lo sufrimos todos los que hacemos un programa de este tipo. Evidentemente a no todo el mundo le podemos caer bien, pero también es verdad que por nuestra salud mental está en no hacer demasiado caso ni echar demasiado a cuenta. Aunque sí es verdad que uno siempre se preocupa de aquello que les afecta a usted y de lo que le gusta a usted. A aquellos que ven de una forma sana este tipo de programa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta y en qué podemos mejorar. Esa línea es la que siempre vamos a tener y esa línea es la que siempre vamos a defender. Es muy fácil esbozar la crítica cuando se está en el otro lado y cuando tan solo se quiere apostolar desde un sofá o desde el teclado de un ordenador, mientras que se quema, en este caso, la bilis que muchos llevan dentro, y es muy complicado dejar a la familia atrás un fin de semana e irse a investigar, a dar un ciclo de conferencias, a dar una ponencia en algún lado del mundo de forma desinteresada. Con lo cual, seamos un poquito más sanos en todos los aspectos de la vida, porque esto de los que yo le he hablado hoy se da en el fútbol, se da en la Semana Santa, se da en la feria, se da en el rocío, se da en la comunidad de vecinos, se da en la guardería de los niños, se da en todo. Y yo les he puesto simplemente el ejemplo del misterio. Seamos un poquito más sanos, créanme. Y empezamos el programa, una vez que ya la técnica, que a nosotros también nos fallan los ordenadores y nos fallan las tablets y nos fallan las cosas, fíjense que empezamos ya el programa y nos vamos a Jerez. Nos vamos a Jerez para acudir a un lugar en el que nuestros compañeros de Activity Ghost, que saben que durante esta temporada nos están acompañando y que yo quiero tener aquí próximamente por lo menos uno de sus integrantes para poder charlar de ellos, y porque es justo también, ¿verdad?, que yo los suelo acompañar mucho. Sinceramente, uno se da cuenta también que tienen equipos muy buenos y que cuando investigadores se juntan, o curiosos del misterio, como en mi caso, nos juntamos todos y empezamos de alguna forma a unir equipos y a unir impresiones, las investigaciones pues evidentemente son más sólidas. Y nos hemos ido a Jerez a acudir a este punto, un lugar que tuvo una relación con el mundo eclesiástico, que como pueden ver está absolutamente abandonado y es una pena, y que nos comunicaban nuestros informantes que es un punto concreto donde ocurren hechos y fenómenos extraños, donde se han visto siluetas que parecen como de monje, y también se han visto en las ventanas luminiscencias extrañas. Nosotros acudimos a este lugar, desplegamos el equipo, pusimos detectores de presencia en una cantidad exagerada. Cuando les digo exagerada, créanme que eran más de 2 docenas, más de 24 aparatos, registrando diferentes puntos para que no hubiera nada que se pudiera pasar de lo que es de nuestras cámaras y de nuestros equipos para captarlo. Casi, en concreto, eran 26 detectores de presencia los que teníamos colocados. Luego teníamos diferentes máquinas de señales, como son las REMPOT, las llamadas REMPOT, que son detectores múltiples y que a mí particularmente me están sorprendiendo muchísimo por la capacidad que tienen para avisarnos que algo se está produciendo. Y luego todo lo que son nuestras habituales pruebas. En esta ocasión llevábamos cámaras de visión nocturna. Yo cuando
emitimos todo lo que son las imágenes, prefiero estas cámaras a color, con todo lo que es esas luces, para que vean bien a lo que nos estamos refiriendo. Podía haber puesto todo lo que es las cámaras de visión nocturna, pero lo que es la visión de infrarrojos, pues suele ser y suele tener un alcance muy corto, no llega a unos metros por delante, y también es verdad que no se ven los detalles con tanta calidad como se están viendo ahora. Un sitio, como ven, que ya ha sido tomado por la vegetación, que se encuentra en ruinas, que ha sido vandalizado. Ahí tienen de hecho un graffiti, y que también están viendo cómo delante de la cámara se cuelan de vez en cuando insectos. No son orbes, esos son insectos. Y también, pues evidentemente que es un edificio grande como para poner todo ese equipo que antes les comentaba. Nuestro compañero de Activity Ghost, José Lérida, haciendo una breve entradilla, como nosotros le llamamos, de todo lo que es este lugar, con Luis Lérida. Al otro lado de la cámara, Lolo, y ahí empezamos un poco a registrar. Lo primero, estamos al aire libre. Estamos al aire libre y hace frío. Saben que en Andalucía, en estas fechas, nosotros que somos más bien personas que no nos gusta el frío, pues lo sentimos de una forma especial. Yo mismo lo siento de una forma especial, no me gusta. Y aquí hacía frío. Y en ese lugar, pues esos monjes que se paseaban o que se pasean, según los testigos, siempre según los testigos, y que era el objeto de nuestra investigación. Si allí hay algo, nosotros lo queremos grabar, nosotros lo queremos tener. Y empieza esa investigación. Comenzamos con nuestras máquinas, nuestra sesión de todo lo que son psicofonías. Yo, para tal efecto, pues llevé también una cámara de Hi 8, dirán, es antigua ya, sí, pero a mí me ha dado muy buen resultado a la hora de grabar psicofonías. Fíjense, no es una grabadora normal, una grabadora dedicada, sino que es una cámara de vídeo de Hi 8, de Super 8, y que a mí, por ejemplo, pues me brindó magníficas grabaciones psicofónicas en tiro de pichón, en jabugo, y por eso, pues, de vez en cuando las suelo sacar y las suelo utilizar. Y estando en este mismo lugar, pues también pusimos otras máquinas como por ejemplo la Spirit Radio, la Spirit Box, la Kinet, tratar de grabar, de captar esas voces que había. Y hay un audio que a mí me llama la atención, que no es emitible porque sinceramente hay que, ya en el ordenador, te tienes que poner los cascos a un volumen muy alto. Imagínense ustedes lo que sería tratar de emitirlo en televisión. Es decir, se nos va un poco, ¿no? Sería y resultaría bastante molesto. Con las máquinas, con nuestras máquinas, ahí tienen a Luis Lérida, precisamente con una de ellas, tratando de captar, tratando de grabar esos sonidos que nosotros le llamamos las psicofonías, y que, como les comentaba, hay una de ellas que a mí me llama muchísimo la atención porque era como un canto. Era un canto entre mucho ruido, pero se filtraba un canto claramente, y que no les voy a decir que fuera un canto gregoriano, pero sí era como una especie de letanía, una letanía musical en la que uno nota perfectamente cómo realmente eso está ahí. Pero lo interesante de este caso en concreto es que posteriormente tuvimos la ocasión de escuchar a oídos simples, es decir, sin grabadoras, esos propios cantos, esos cantos que nos habían descrito. Igualmente, en una de las cámaras que teníamos de visión nocturna, nos llama la atención cómo hay una especie de fogonazo, y era simplemente que algo había enturbiado, algo había hecho que esa cámara de visión nocturna saltara, y no comprendíamos bien
por qué había sucedido eso si aparentemente nada le había ocurrido. Seguía de pie, seguía allí puesta y era como si algo simplemente le hubiera dado. No sabemos qué. Realmente, luego analizando las imágenes, tampoco se veía nada normal. Paseamos por dentro, por todo lo que son las estancias, que se mantienen medianamente bien. No se puede decir que haya mucho destrozo, salvo el que evidentemente el tiempo ha hecho. Los compañeros de Activity Ghost con esa cámara, con la Kinect, tratando de registrar algo. Hay dos posturas siempre cuando hablamos de investigación paranormal. Nosotros conciliamos dos tipos de investigaciones: una investigación seria, científica, todas las investigaciones son serias, pero más científicas, con aparatos como son cámaras de vídeo, cámaras de foto, para hacer múltiples fotografías, grabadoras normales, grabadoras digitales, en lo que constituye pues todo lo que es esa parte más científica, y una parte quizás un poco más moderna, en la que ponemos en marcha la Kinect, en la que tenemos la Spirit Box, la Spirit Radio, y que tratamos, en este caso, pues de innovar con esos aparatos y algún otro que estamos probando nuevos y que nos gusta de poder sacar resultados también con ello. Es curioso porque la Spirit Radio, recuerden que la Spirit Radio es una aplicación que se basa en una máquina que ya tuvimos aquí en este mismo programa, físicamente, que es de mi propiedad y que se llama Ovilus 3, que es bilingüe, tiene 2 idiomas, y que lo que hace es crear un campo de ruido blanco y sobre ese campo de ruido blanco verbalizar un mensaje. Bueno, pues esa máquina conseguimos a través de una empresa que nos adaptaran el software de ese hardware, es decir, de la máquina física, a una determinada versión de Android, y hoy día disfrutamos de ellas en Android. Pero ojo, que no es una aplicación que esté disponible en ningún sitio, que no está subida en ningún sitio, que es de carácter privado, y lo que se le parece son simplemente emuladores de algún que otro avispado que ha copiado, ha hecho una careta similar y parece el mismo aparato, pero que simplemente es un emulador. Bueno, pues con ese aparato empezamos a sentir una especie de presencia que nos avisaba a través de unos pilotos, a través de unos LED de colores, que algo había. Pero la versión Android de esa misma máquina decía aquello de: monje, aquí, rezad. Fíjense, en un monasterio, monje, aquí, rezad. Todo es como muy conveniente. Le preguntamos que qué había pasado y simplemente nos dijeron que era su casa, la casa grande de esos sacerdotes, que antiguamente había una costumbre, y era que sacerdote que moría dentro de un convento o dentro de un monasterio, sacerdotes que, como suelo sagrado que era, esto se puede comprobar, lo enterraban dentro. Evidentemente, cuando se abandona un determinado lugar, también los restos son llevados a un osario general en otro punto de la provincia, y que ya no quedan ahí restos. Pero cuando menos el lugar a nosotros nos llama la atención, porque evidentemente da las muestras de un pasado. Por tanto, monasterio, Jerez, abandonado, en las afueras. Ocurren hechos extraños que nos han descrito los testigos. Nosotros acudimos, grabamos psicofonías, grabamos algo raro que hayan visto también una especie de fogonazo en uno de las partes que estaban el compañero también tratando de grabar, y en la que rápidamente lo busca con la cámara pero ya no lo encuentra. Los fenómenos paranormales son atemporales y evidentemente se manifiestan sin haber una pauta de comportamiento en ellos, y nosotros tenemos la oportunidad de captar descensos de temperaturas, tenemos la oportunidad de grabar psicofonías, tenemos también la oportunidad en un sitio completamente abandonado, ahí no hay cable, ahí no hay metal de ningún tipo, nada que pueda interferir. Los valores de campo electromagnético se ubicaban en casi 10.000, es decir, la medida normal de un hogar es de entre 30 y 90, se iba a 10.000, ya me dirán cómo se explica eso. Hablándolo con uno de nuestros ingenieros, él me decía simplemente que no tenía explicación.
Es imposible que en un sitio como este te dé un valor de pico de 10.000, porque aquí no hay nada. Y con esa Quinet que tiene José Lérida en las manos, pues también registraba en un determinado punto cómo había una especie de presencia en un lugar además en el que estábamos grabando psicofonías. ¿A qué naturaleza obedece eso? ¿Por qué se queda esas presencias? ¿Por qué se quedan esas energías en un determinado lugar? Yo no lo sé. Dicen que hay un vínculo emocional, sentimental con el lugar. Es posible. Dicen que cuando alguien fallece, pues evidentemente se queda esa parte redundante siempre en el sitio en el que se establecieron esos vínculos. ¿Y por qué no este monasterio de Jerez, que sea precisamente ese lugar donde se manifiesta lo imposible? La noche dio para más. La noche dio, por ejemplo, que en determinados puntos saltaran los detectores de presencia sin que estuvieran, y ya les digo que eran muchos, eran 26 aparatos los que teníamos distribuidos, sin que pudieran en un momento dado explicar el porqué. Bueno, se trata de decir, bueno, pues habrá sido algún animalillo que se ha cruzado por delante, habrá sido algo que se ha cruzado, pero la verdad es que también choca la ausencia de animales que hay en este punto y entre otras cosas los detectores de presencia que están en un umbral en el que un animal tiene que ser de más de 40 kilos, haga que salta ese aparato o estar muy muy cerca, cosa que hubiera grabado alguna de las cámaras que tenía barriendo perímetro. Es decir, son circunstancias que se dan que son realmente impresionantes y que también, como pueden imaginar, a nosotros nos da la sensación cuando estábamos allí que no estábamos solos. Sí, ya sé que me van a decir que es una sensación subjetiva, totalmente, y yo estoy de acuerdo con usted, sensación totalmente subjetiva, pero ¿cuántas veces no nos ha ocurrido de sentir como si alguien nos estuviera clavando la mirada en lo alto y realmente en ese momento comenzar a las máquinas a verbalizar un mensaje, como en ese momento estaba ocurriendo, en el que decía, te estoy viendo, me está viendo, pero ¿me está viendo quién? ¿Quién o qué me está viendo? Te estoy viendo. O decir aquello de, puedes tocar a uno de los aparatos que tienes aquí y que uno de los aparatos saltara, detectara algo. A mí particularmente me resulta impresionante, me resulta realmente, ¿cómo decírselo?, de un gran interés, porque eso lo que te indica, lo que te viene a decir es que algo hay, algo importante hay, y algo que de alguna forma también se está poniendo de manifiesto y que se está estableciendo ese mensaje justamente cuando tú estás ahí, cuando tú estás ni más ni menos que haciendo esa investigación. Puede que sean los monjes que nos hablaran, los testigos que se aparecen en el monasterio. Es posible. Puede que sea las presencias de esos religiosos que están allí enterrados o los restos que no se han encontrado y que se quejan de las circunstancias. Es posible. Dirán, no me dices algo realmente sólido. Miren ustedes, es que no puedo. No puedo. Sé que en ese lugar ocurren hechos extraños. Sé que en ese lugar pasan cosas extrañas. Lo que no puedo es hacer una afirmación categórica, pero sí que nuestros aparatos, sí que nuestra investigación ha sido positiva y ha determinado que allí ocurre algo extraño. Como tienen ahí a mi compañero de Activity Ghost, a Luis Lérida, con esa Spirit Radio, detectando, grabando y verbalizando psicofonías. Psicofonías en un sitio, Jerez, donde se ha manifestado lo extraño, en un monasterio donde habita lo imposible y donde, créanme que vamos y estamos estudiando hacer un programa especial de psicofonías en la que reunamos muchos de estos sonidos y en los que, sin duda alguna, se van a sorprender. Dejamos atrás esta investigación en Jerez, en este monasterio,
y nos vamos al mundo del cine. Nos vamos al mundo del cine en Andalucía Paranormal, aquí en 7 Televisión, y vamos a hablar de una película que sin duda alguna les resultará familiar y es posible que le haya gustado. Drácula. Drácula de Bram Stoker, basado en el libro de Bram Stoker, con esa inolvidable actuación de Gary Oldman como Drácula y que estuvo dirigida por nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. En su reparto, Winona Ryder, Keanu Reeves, Gary Oldman, que hacen un extraordinario trabajo, que hoy día es una película de culto, y para los que no estén versados en esto del misterio o se acerquen por primera vez, Drácula, fíjense cómo la sombra tiene vida propia, mientras que habla, en este caso, el conde Drácula con el protagonista, pero que te cuenta la historia precisamente de Drácula, ¿verdad? De cómo se firman unas actas notariales de una venta en un determinado lugar y Drácula muestra un especial interés por esa persona que es enviada y que incluso vampiriza, ¿no? Posteriormente, bueno, pues el propio Drácula, con un aspecto ya rejuvenecido, acude a la ciudad natal donde habita ese enviado y donde también, bueno, pues trata de seducir a la prometida de este, también tratando de vampirizarla, de transformarla y de hacer una de ellas. Un presupuesto que tuvo de algo menos de 220 millones de dólares, que recaudó bastante más en pantalla y que hoy día hacen de Drácula, de Bram Stoker, pues una de las grandes películas que podemos ver, de las que podemos disfrutar y de las que, fíjense, es del año 1992. Hay quien puede decir, de esto han pasado ya 30 años. Sí, han pasado 30 años, pero hay películas que no pasan de moda. Veía hace poco una serie en televisión y el protagonista decía, los clásicos no pasan de moda, y fue un éxito para él. Bueno, pues esta película es un clásico que nunca va a pasar de moda y que es parte de la historia del cine. Vamos a concluir con este pequeño apartado que tenemos de cine. La semana pasada veíamos Capricornio 1, esta semana le tocaba a Drácula, un poco más de terror, la primera un poco más conspiranoica, la segunda un poco más terrorífica, muy recomendable. Y vamos a vuelta de pausa a hablar nuevamente de esos aliens ancestrales que dejamos la semana pasada, ya dibujado el panorama de lo que era. Luego vamos a hablar de este libro que tienen aquí, El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, y finalmente haremos un repaso por algunas fotografías que hicieron historia dentro del mundo de lo paranormal. Todo ello a vuelta de una mínima pausa. Y regresamos porque estamos hablando estas semanas de lo que es la teoría de los aliens ancestrales. Y cuando estamos en ello, cuando hablamos de esos aliens ancestrales, nos vamos a empezar a encontrar una gran cantidad de hechos extraños que hay en torno, por ejemplo, a la construcción de determinados monumentos. Fíjense, aquí tienen en pantalla lo que fue el traslado de Abu Simbel, de ese templo de Abu Simbel, pues casi 60 metros más arriba, para que no fueran inundados por las aguas del río Nilo en esa presa de Asuán, ¿verdad? Y fue un trabajo ímprobo, para aquellos que tuvieron la oportunidad de llevarlo a cabo, de realizarlo. Claro, si a nosotros, con la tecnología del siglo XX, creo que fue el año 1968, si nos cuesta tanto trabajo poder hacer esto, ¿qué no les costaría a aquellos antiguos egipcios de aquellos años, de aquellos milenios antes de Cristo? ¿Qué no les costaría?
Y esto a mayor gloria del propio Ramsés, el faraón, y esto a mayor gloria de su figura que contaba cómo triunfa en una de sus batallas y demás. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en Abu Simbel, se da cuenta de lo monumental que es todo, de cómo elevas la vista arriba y dices, en verdad, esto es colosal. O cómo, por ejemplo, tienen en pantalla al llamado obelisco inacabado, que a mí me descubrió mi buen amigo Luis Mariano Fernández y que también tuve la oportunidad de gozar de ello con otro buen amigo ya fallecido como Manuel Delgado. Manuel Delgado, a mí en una visita en Egipto, me decía, no te puedes imaginar, José Manuel, lo que significa esto. Uno de los trilitones de Baalbek, pero Manuel me decía en Egipto, en las imágenes anteriores, me decía aquello de este obelisco que pesa más de lo que tú te puedas imaginar, que está inacabado porque se fracturó, que luego lo hubieran izado, que luego lo hubieran levantado. ¿Y cómo hacen posible eso? ¿Cómo podían hacerlo posible? Con cinceles de cobre. Cada vez que le pegabas un cincelazo, pues tenías que volver a afilar. ¿Y cuántos cincelazos, permítanme, cuántos golpes de cincel no se llevaba una piedra de este tipo? O en Baalbek, 1000 toneladas. O en Sacsayhuamán, cómo las piedras encajan las unas con las otras como si fuera un puzzle. ¿Cómo hicieron aquello? Claro, la teoría de los aliens ancestrales, lo que nos hablan, como les comentaba la semana pasada, es que una raza superior nos habría visitado y nos habría iluminado. Nos habría iluminado, nos habría dado esa capacidad técnica o nos habría hecho y nos habría podido dar esos conocimientos para posteriormente hacer una gran cantidad de obras de este tipo que nos han dejado edificios que sin duda alguna son hoy día parte también de los recorridos turísticos de muchos países, por Perú, por México, por Egipto, por el Líbano. ¿Esto es posible?, dirán ustedes. ¿Nos visitó alguna vez una raza extraterrestre y nos dio ese conocimiento? El planeta Tierra, y yo les voy a dar mi teoría humilde, yo no creo que fuéramos visitados por una raza extraterrestre. No lo veo. No, mis compañeros de profesión, los que nos sentamos todos los días en redacción del periódico y nos repartimos los temas del día, y tú llevas hoy internacional, tú llevas deporte, cuando me escuchan decir yo no lo veo, ya saben que realmente tengo dudas de algo, ¿no? Yo no lo veo. ¿Por qué no? Pues miren ustedes, porque sí es cierto que el universo es muy grande, y en un universo tan grande otras inteligencias debe de haber, otra cultura, otra humanidad, otras formas de vida debe de haber, sin duda alguna. Eso a mí no me cabe ninguna duda. Hay muchos exoplanetas, hay muchos sistemas solares por ahí que tienen una zona de habitabilidad, planetas que tienen condiciones para la vida. Fíjense Tassili, que están viendo en pantalla, Tassili Nasser en Argelia, con el gran dios marciano. Y claro, nos encontramos con qué, con que en algún momento nos podríamos haber, alguna cultura de esas podría haber visitado este planeta, pero es que fíjense, en lo que llevamos de historia más o menos documentada y conocida de unos siglos para acá, no hemos vuelto a tener ningún encuentro. Qué raro. Si nos han visitado tanto, ¿por qué han dejado de visitarnos? ¿Han perdido el interés en nosotros? ¿O es que ya no somos una raza interesante? En este aspecto, cuando visitan Tassili, pueden ver a figuras femeninas perfectamente dibujadas, que van como unidas de las manos, y un ser con una especie de casco, de escafandra,
que las lleva de la mano a una especie de nave. Y hay un ser amorfo con una especie de ojos que le dicen el gran dios marciano. Y ese gran dios marciano, pues realmente parece un ser superior. ¿Qué trataban de representar? Dicen que los antiguos no tenían imaginación, que lo que te representaban eran simplemente lo que veían. Yo no sabría decirles si es simplemente lo que veían o no. Lo que sí les sé decir es que algo muy extraño realmente debieron de ver para representarlo de esa forma. Y que si no tenían imaginación, realmente pintaron lo que vieron. Y quédense con eso. Pero les hablaba de mi particular hipótesis. Antes he dicho teoría, a lo mejor se ha ido de magnitud, ¿verdad? Yo realmente pienso que, como les indicaba, el universo es muy grande. Puede haber cientos de planetas ahí afuera, entre miles de millones de estrellas que hay, puede haber cientos, miles de planetas que tengan condiciones de habitabilidad y, ¿por qué no decir que estén habitados? De ahí a pensar que nos visitan va un mundo. Yo más bien pienso que antes que nosotros existió otra humanidad. Hubo otra humanidad conocida que de ella solamente ha sobrevivido pues lo que puede ser hoy día esos hoppers, un martillo fósil datado hace 500 millones de años, una bujía metida dentro de una piedra con un estrato de 200.000 años. ¿Cómo ha llegado eso ahí? ¿Quién usaba bujía hace 200.000 años? ¿Quién usaba un martillo hace 200.000 años? Ahí tienen al gran dios marciano. ¿Quién? ¿Qué representaba al gran dios marciano? ¿Por qué no pensar que hubo otra humanidad antes que nosotros? Que esa humanidad se vio sometida a un gran cataclismo, posiblemente hacia el año 10.500 a.C., y que, cuando le digo en la fecha del 10.500 a.C., créanme que no se la digo al azar, que se supone, según estudios, que en ese periodo ocurrió algo en nuestro planeta que cambió. Puede que fuera el fin de una edad de hielo, puede que fuera un cambio climático, algo ocurrió y esa cultura desapareció. Debió emigrar a otros puntos y esos supervivientes fueron los que iluminaron a esas otras culturas inferiores para hacer grandes obras, grandes monumentos, y que con el paso del tiempo ese saber quedó olvidado. Yo particularmente es lo que veo un poco más posible. Me resulta un poco, no le voy a decir sensacionalista, porque no es la palabra y sería ofender a compañeros que tienen esa misma creencia, pero sí me supone un choque creer, oye, vinieron a visitarnos extraterrestres y ellos son los que han hecho posible esto. Me resulta más difícil, más complicado creer. Creo, bajo mi modesta opinión, bajo mi modesto punto de vista, que quizás esa otra humanidad de la cual se ha perdido el vestigio, de la que hablara, por ejemplo, mi buen amigo Miguel Aracil o Juan José Benítez en su libro Existió otra humanidad, aunque él lo hacía en referencia a las piedras de Ica, y ya sabemos que una gran parte de las piedras de Ica pues son un fraude, una gran parte, que no todas. O por ejemplo tienen en pantalla ese calendario de los mayas, que tiene mucho más conocimiento del que se cree, que no es un calendario profético ni mucho menos, pero que sí es verdad que hay un conocimiento en astronomía, hay un conocimiento que se va tan fuera del conocimiento que debían tener, o el propio que tenían los sumerios, o las cabezas olmecas, por ejemplo, que suponen también un choque, o estas cabezas que también podemos ver. Es decir, hay tantos misterios allá afuera que hablan que antes de nosotros pudo haber existido otra humanidad, que por qué no creer en ello, por qué no concederle un poco de crédito e investigarlo.
son esos aliens ancestrales. Por un lado, esas visitas extraterrestres, por otro lado, el que yo les he querido esbozar, que prefiero llamarlos astronautas del pasado o astronautas de la antigüedad, y que aboga por quizás una hipótesis un poco más terrenal. Dejamos esta teoría de los aliens ancestrales para hablar en este programa de Andalucía Paranormal. Recuerde que tienen un correo, andaluciaparanormal.7 con número tv@gmail.com, para que nos puedan hacer llegar todas sus observaciones, recomendaciones, casos, que nosotros se lo investigamos gratuitamente de nuevo. Y que ahora, en esta nueva sección, lo que les quiero hablar es de libros, pero no de libros actuales. Yo les quiero hablar de esos incunables que tan felices nos haces de encontrar. Y hoy les quiero llevar a una obra de Charles Berlitz. Charles Berlitz, que quizás los que han estudiado en las academias de idiomas Berlitz les suena el apellido. Él está vinculado con esas academias, un gran lingüista, Charles Berlitz, pero que se interesó ¿en qué? Se interesó en el Triángulo de las Bermudas, en ese punto que está ahí en medio del Atlántico, entre el Atlántico y el Caribe, que es un triángulo, aunque realmente es una forma amorfa, pero se le ha querido dar esa forma geométrica entre lo que es Bermudas, lo que es toda la parte de Miami y lo que es Puerto Rico. Y ahí Charles Berlitz habla de esas desapariciones de barcos, de aviones, de personas, y que la lista pudiera parecer, y es exagerada. Déjenme que les matice. Charles Berlitz, a lo largo de este libro, desarrolla todo lo que es la cronología excelente de desapariciones en esa zona que les he indicado, que es el Triángulo de las Bermudas, pero también es verdad que luego tiene la habilidad de irte introduciendo en otros temas, como le ocurría a Juan José Benítez. Nos habla de ovnis, nos habla de culturas antiguas, nos habla de otros triángulos que hay en el mundo, como por ejemplo el Triángulo del Dragón, ¿verdad? Y que es tan interesante de saber y de conocer, porque hay otros triángulos donde desaparecen embarcaciones y aviones en otros puntos del mundo, y te abre el abanico para que seas partícipe de otros misterios que hay en el mundo, teniendo como excusa el Triángulo de las Bermudas. Luego, con el tiempo, surgiría un libro, Triángulo de las Bermudas solucionado, de Lawrence S. Kuche, el cual él, consultando, en este caso Kuche, consultando todos los registros de, por ejemplo, la aseguradora Lloyds, pues daba cumplida cuenta que muchos resultaban exagerados, que otros no eran desapariciones realmente. Pero sí es verdad que aunque una parte del libro queda desmitificado, y saben que a mí me gusta ser particularmente objetivo e imparcial, sí es verdad que hay otros muchos que siguen sin ser explicados. ¿Por qué desaparece el vuelo 19? ¿Por qué explota aquel avión, aquel hidroavión que desaparece cuando iba en busca del vuelo 19? ¿Por qué hay barcos que han desaparecido sin dejar rastro? ¿Qué pasó con las personas? Son muchas las incógnitas que se abren. Y luego Charles Berlitz, que tiene otros libros, como por ejemplo El experimento Filadelfia, como por ejemplo El incidente, en el que habla de todo lo que fue Roswell, con William Moore, en este caso Moore, que se trata de un debunker y que fue muy comprometido. Tiene otros libros que habla de misterios del pasado, muy al hilo de lo que son los aliens ancestrales. Tiene otros libros de pequeñas historias como 300 fenómenos extraños, que a mí particularmente me gustan muchísimo y que hacen que Charles Berlitz, bueno, pues sea uno de esos grandes autores que tenemos, que a mí particularmente me gusta. Es una lectura fácil, es una lectura cómoda, es una lectura que sin pararte en un momento dado a analizar con lupa todo lo que dice, pues evoca muchos misterios, y eso siempre es bueno, o te introduce en misterios de grandes culturas, la historia al fin y al cabo. Y yo es un libro que recomiendo, que no debemos perder la objetividad cuando leemos una obra de este tipo, pero que sí es verdad que es bastante interesante.
Y hoy día, pues todo lo que nos sirve para desconectar, ¿verdad? Para estar un rato tranquilo y disfrutar de una buena lectura, ¿por qué no hacerlo? Además, este libro, si se fijan, que viene machacado, porque, bueno, realmente es uno de esos libros que a mí me sirve para incluso tratar de estudiar determinados casos análogos al Triángulo de las Bermudas en nuestra Andalucía. En este caso me estoy refiriendo al mar de Alborán, donde desapareció el hidroavión de Boado, del comandante, del capitán Boado, y que tuvo un gran peso en su día. Un triángulo de Alborán, que también le llaman así, que la denominación no es mía, en la que es nuestro pequeño Triángulo de las Bermudas nacional, que hablaremos de ello. Dejamos a Charles Berlitz, si les parece bien, pasamos la página de este programa de hoy de Andalucía Paranormal y nos vamos a nuestro apartado de fotografías extrañas, fotografías con misterio, fotografías, como yo les decía el otro día, raritas. Bueno, pues vamos a irnos con ellas porque estoy seguro que les va a llamar la atención. Vaya imagen, yo le voy a pedir a mi compañero que está en realización que la ponga lo más abierta que pueda, que ocupe, ahí la tienen, porque yo no les voy a decir nada. Quiero que la vean, quiero que durante unos segundos observen bien lo que se ve en esa imagen que para mí es esclarecedora y maravillosa. Realmente, y ahora sí ya les paso a definir lo que estamos viendo, es la llamada escalera tulipán o escalera del tulipán. Se graba o se capta, mejor dicho, en 1966 y es una de las imágenes más famosas de la historia del misterio, porque nos vamos a encontrar que los expertos coinciden en que la foto no ha sido manipulada y se considera un fantasma genuino. Fíjense, una foto que está grabada, captada en el interior del Museo Marítimo Nacional de Greenwich, donde está precisamente esa escalera de tulipán y donde los expertos coinciden en la realidad de esta misma imagen y que, como pueden comprobar, es absolutamente maravillosa. Ahí la tienen. Vamos a pasar la página y vamos a irnos a otra imagen, a otra fotografía, que en este caso, y ya recreándonos por última vez en lo que muestra la imagen, quiero que nos vayamos a la siguiente, que va a ser una imagen del año 1866. Año 1866, en la que se graba otra famosa imagen, se capta otra famosa imagen. A ver si la tenemos disponible. Y esa otra imagen, aquí la tenemos ya. Bueno, pues lo que pueden ver se trata de lo que llaman un fantasma, el de William Mumble, y que realmente, bueno, sin ser científico ni ser un experto en fotografía, aunque sí les garantizo que este que les habla pues tiene varios cursos de análisis fotográficos oficiales realizados con Photoshop, y que ve cuando le llega una fotografía de qué se puede tratar. Esto es una doble exposición, pero que en su día, cuando era 1860, pónganse en la época, se estaba prácticamente todavía comenzando con el mundo de la fotografía. Cuando llegaba esto, pues realmente te encontrabas que te decían, mira, este es tu familiar fallecido que está precisamente detrás tuya. Las personas se lo creían y realmente era la picaresca, ni más ni menos, que de la doble exposición, que como ven pueden resultar bastante llamativas, porque parece que le echa un brazo por lo alto del hombro, parece señalar algo, pero que, como les digo, no se trata ni más ni menos que de doble exposición. Nos vamos a otra imagen. Imagen del año 1968, donde se puede ver a Robert Ferguson, lo tienen ahí en primer plano, y bueno, este señor Robert Ferguson está dando un discurso, y detrás, justo detrás de él, se ve a una persona con unos rasgos similares, con unos rasgos físicos que son un tanto parecidos,
y que se trataría realmente de su hermano, del hermano de Robert Ferguson, Walter Ferguson, que falleció y que se asoma por un lado, por el hombro, y que fue tomada con una Polaroid, es decir, una Polaroid de este tipo de imágenes que era casi instantánea y que el revelado te lo expulsa ya una vez realizada la fotografía. Y bueno, pues realmente también se considera que es una de las fotografías legítimas, como le llaman, que se pueden tener. Luego tienen muchas dudas. A mí me da la impresión incluso que es también una especie de doble exposición, pero como en este caso no hay ninguna otra referencia más que la de ese presunto fantasma, pues me ateño a lo que es precisamente esos análisis que se hacen de la misma. La última fotografía, las chicas de Manila, del año 2000. Ahí la tienen, estas dos chicas que se hacen una fotografía en la capital filipina, y ahí lo que nos encontramos es la figura de alguien que está detrás, que no se trata de una fotografía movida, porque las dos chicas más o menos están centradas, pero se ve como alguien difuso, borroso, parece estar tocando precisamente a una de ellas. Como ven, ellas dos están centradas en plano, sin embargo esa tercera figura que toca está descentrada y fue tomada con una cámara digital, y el resultado, según los expertos, pues no puede tratarse de una doble exposición, con lo cual, nuevamente, una imagen extraña para cerrar hoy nuestro programa. Llegamos al final de Andalucía Paranormal de hoy. Recuerden que tienen un programa que pueden ver a través de nuestra página, el último programa que se hace y que está en abierto. El resto todos están bajo la modalidad de suscripción, pero todos se pueden ir viendo, y es muy curioso comprobar cómo sois muchos los que os acercáis y cómo disfrutáis también a través de la página web de esos programas de Andalucía Paranormal, que yo les invito a seguir haciéndolo y les invito a seguir disfrutando. Pero Andalucía Paranormal, recuerden que también se emite en redifusión, que se emite varias veces, que pueden disfrutarlo en diferentes tramos horarios, y que nuestro programa de curso, en este caso, es todos los domingos sobre las 9:30 aproximadamente, y con una duración de 1 hora. Que tienen un correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros, que es a través de, apunten, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, el 7 con número, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, donde vamos a atenderle y donde analizamos su fotografía, investigamos su caso, nos ponemos en contacto con usted, todo de una forma gratuita y desinteresada totalmente. Hemos llegado al final. Recuerden que tienen una cita la próxima semana en esta casa, que pueden seguir disfrutando de la excelente programación que tiene 7 Televisión en todos los puntos donde se emite, y que por supuesto yo les espero en 7 días. Hasta entonces, pasen una feliz noche y disfruten. Muchísimas gracias.